la gracia del Verbo de Dios de un ser existente desde el principio con el Padre. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Se formó cuerpo y en la carne, ese templo donde vivió el Verbo, se llamó Yeshua, Jesús, según los idiomas. La gracia de Jesucristo, de Yeshua o del Verbo, la palabra viva del Altísimo Dios, sea en nuestros corazones. Vamos a hablar un tema muy importante. Los discípulos, la gente, se acercaron a Jesús y le dijeron: dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. ¿Qué señal? Señal es algo, es una prueba. No le dijo Jesús: la señal de mi venida va a ser que me van a meter a la sepultura. Esa señal ya se cumplió. La señal de Jonás fueron para los sacerdotes, para los fariseos de aquellos tiempos, cuando le dicen: ¿qué señal nos muestra si tú eres el Hijo de Dios? Ahí está en el presente. Jesús le dice: la generación mala y adúltera pide señal. No se le ha dado ninguna señal, pero ellos tenían una señal. La resurrección de los muertos, las sanidades que él hacía. La señal para ustedes será, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, así va a estar el Hijo del Hombre en la sepultura 3 días y 3 noches. Esa señal ya se cumplió. Ahora habla de otra señal. El libro de San Mateo 24, 3, 4, 5. Ahí le preguntan: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús le dice: nadie os engañe. O sea, nadie mienta, nadie les engaña a ustedes. Una nación se va a levantar en guerra contra otra nación. Un reino va a luchar contra otro reino. Habrá hambres por muchos lugares. Habrá pestilencias. Pero esto es un comienzo para las personas. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, 2 cosas, falsos cristos y falsos profetas son 2 cosas. Y engañarán a muchos. Muchos serán engañados. Muchos se refiere a un montón, a millones. Si alguien os dice en Bolivia, en Chile, en Perú, o en Argentina, en Estados Unidos, o en Francia, o en Inglaterra, en la China, o en mi casa, está el Cristo, no le creas. ¡Wow! Tremendo.
Si yo te digo, hermano, amigo, el Cristo está tomando desayuno conmigo, vamos. ¿Qué dice? ¿Le vas a creer? Por ahí vi una publicación una vez de un hermano X que dice, tomando desayuno con mi padre. Con mi padre, el Cristo, el Dios en la tierra. Jesús dijo, no le creas. ¿A quién voy a obedecer? A lo que dice ese hombre. Oye, vamos, el Cristo está allá arriba del cerro. Allá está predicando. O está en la iglesia. Vamos, allá está en la iglesia, está el Cristo. Jesús dijo, no le creas. Está en mi casa, está comiendo. O de repente está en el baño, está haciendo necesidades, ahorita sale. No le creas. Si alguien os dijera, el Cristo está en mi casa, está en el cerro, dice Jesús, no le vayas a creer. Porque son falsos cristos. Falsos profetas se van a levantar, o sea, se van a levantar con poder. Cuando habla de levantar, se van a levantar con poder, haciendo señales. Yo he entrado en muchas congregaciones donde danzan, hablan idiomas, ven visiones, casi todos iguales. Falsos profetas como hombres y como mujeres. Acá no solamente el hombre falso profeta. Por ahí me he enterado que hay una mujer que dice que es la madre espíritu. Ya están predicando un montón. Yo que sepa que el verbo, según la Biblia, el verbo de Dios, el verbo, formó un cuerpo para manifestarse dentro de ese cuerpo. Porque el verbo es eterno. El verbo no muere. El verbo no lo van a meter a un ataúd. Tampoco lo van a meter a una sepultura. El verbo es eterno. El Hijo de Dios es eterno desde el principio. Él no cambia. Solamente Él agarró, bajó a la tierra hace 2000 años atrás. Una virgen que ya estaba escrito en las Escrituras, agarró su célula de esa mujer y dentro de su vientre formó con sus células, formó un cuerpo para habitar en ese cuerpo, para poderse manifestar a la tierra como hombre. Ese cuerpo fue una creación de las manos del Verbo por el Espíritu Santo, solamente para manifestarse a la humanidad. Por eso que el Verbo dice, destruí este templo y en 3 días lo voy a edificar. ¿Tú cómo vas a destruir y vas a edificar Jerusalén si en 46 años ha sido edificado? Mas él hablaba del templo de su cuerpo que había edificado. Él estaba edificando ese cuerpo porque cuando el Verbo se hace carne, no dice que el Verbo se cambia de nombre. No se cambia. El Verbo ya viene con su nombre. El Verbo de Dios, que es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Dios estaba con él, Dios estaba con él. El Verbo no cambia su nombre. Al que le pone nombre es a la carne. Le pone Yeshua, a la carne. Pero el Verbo que estaba dentro de él no cambia su nombre. Porque él es el Verbo de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterno, es inmortal. Acá hay un misterio muy grande, muy profundo que muchas personas no entienden. Cuando le pregunta qué señal habrá de tu venida, la primera venida del Verbo de Dios es en espíritu.
porque Él no bajó del cielo en carne y hueso. Se hizo carne y hueso en la tierra. La carne y el hueso fue creado en la tierra. Cuando Él resucita y sube de carne y hueso a su Padre, y el Padre le da toda potestad, toda gloria, se presenta a sus discípulos, y en el monte de las olivas, en el monte Oré, estando todos sus discípulos, gente que Él había puesto por testigo, vino una nube, la gloria de Dios. Y en esa nube, que algunos dicen que fue platillo volador, bueno, fue una nave, pero era una nube celestial, y se lo lleva en carne y hueso. Él regresa al cielo en carne y hueso, en dos virtudes: visible e invisible. En la carne, visible, e invisible, que estaba dentro de él. El verbo era invisible. Se hace visible, toma un cuerpo para manifestarse. Cuando Dios dice en Génesis 1:26, hagamos, muchos dicen, no, ese texto está profanado, que ese texto bíblico es. Por ahí escuché hace poco que di un viaje a Chimbote, escuché un hombre, ¿cómo dijeron? Ese está por los romanos, por los, está cambiado, algo por ahí. Un nombre medio raro escuché, que me lo quise grabar. Pagano, ahí está, es un nombre pagano, son cosas paganas. Pero ahí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Igual que el primer hombre, Adán, a la misma imagen crea ese cuerpo, porque Adán era la imagen de Cristo. Y era también la imagen del Padre, era la imagen del Verbo, antes que sea carne y hueso. Y a esa imagen, Romanos 8:29, mira lo que dice Romanos 8:29. A los que antes conoció, perdona, yo no agarro la Biblia. A los que antes conoció, Dios lo hizo, el Altísimo Dios lo hizo a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. O sea, el Altísimo Dios crea a Adán para que Adán sea la imagen de Cristo, de Jesús, cuando se hace carne y hueso. Por eso se dice, si por un hombre entró el pecado, por otro hombre, por un hombre que Dios forma, vino la justicia. ¿Quién vino la justicia? Dentro de él estaba la justicia. Y por un hombre entró la salvación al mundo. Ese es hermoso, cuando habla así, es muy hermoso. Entró la salvación lo traía dentro de él. La salvación de nuestra alma es el Espíritu, el Verbo. Es algo hermoso, pero los hombres lo leen materialmente, lo enseñan material, lo enseñan a su manera. Bueno, igual a la imagen del primer hombre, es creado el cuerpo, crea el cuerpo, el Verbo, el cuerpo donde iba a ser el templo, donde es el templo del Verbo de Dios. Y en ese templo, en ese cuerpo del Verbo de Dios, a la edad de 30 años recibe la virtud de su Padre, que son 7 espíritus, para poder hacer la obra, grande obra que hizo. Incluso uno de los, Juan, dice, estas cosas fueron escritas, porque si hubiéramos escrito todo lo que hizo Jesucristo, el Verbo de Dios,
todas esas maravillas, esas señales, no acabarían libros. Yo creo que no acabaría libros en este mundo que se podía escribir. ¿Qué habrá hecho? Grandes maravillas, grandes cosas que no se escribieron. Pero esta cosa demos Cristo para que creas en su nombre. Hay dos nombres ahí. Un nombre celestial, que comienza con San Juan 1:1, el verbo de Dios, y eso lo aclara en Apocalipsis, dice, y su nombre es el verbo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, en su vestidura y en su muslo. Si no me equivoco, está en Apocalipsis 19:16. Y el otro nombre en la carne viene a ser Yeshua. Pero el Salvador es el que estaba dentro de la carne. Porque Él no nos salvó con su carne. Él nos salvó con su sangre, con su espíritu. La sangre es el que nos da vida a nosotros. Por eso Él derramó su sangre, derramó su vida. Y en esa sangre estaba el alma del verbo de Dios. Es un misterio muy grande. Entonces cuando le dicen, ¿qué señal habrá en tu venida? Se van a levantar falsos profetas. Y estos falsos profetas pues van a engañar. Van a agarrar la escritura y van a predicar como se les pega la reverenda gana. Algunos van a decir Jesús es Jehová, Jesús es esto, que Dios es esto, que Dios es así, que Dios es asá. Hasta con el nombre de Dios van a pisotear, van a hacer lo que quieran. Hay millones de... Yo, por ejemplo, cuando les predico, no crean en mí. No crean. Yo no salvo, le he dicho bien claro, yo no salvo a ninguna pulga. Yo no salvo a nadie. Cree en lo que está escrito. Estudia. Y Jesús dijo bien claro en San Juan 5:39, escudriña las escrituras. Él no dijo cree en mí tampoco. Él cuando predicó dijo esta palabra, crean en el Evangelio, estudien el Evangelio porque el Evangelio da testimonio de mí. Si yo me gloreo y digo yo soy un profeta, que yo soy el mejor, que yo predico bien, ¿sabe lo que estoy haciendo? Me estoy gloriando. Y eso es un gran pecado. Y nadie se puede gloriar a sí mismo. Desde el momento que suben al púlpito, yo tengo el espíritu, yo hago señales. ¿Tú haces señales? ¿O es el que está arriba que hace las señales? Él hace todo. Sin Él, el hombre no es nada. Sin Él, el que hace las señales es el otro. Por eso yo le digo a todos ustedes, yo soy basura. Soy gusano. Yo soy de lo que Él quiera que sea. Si soy para hacer el bien, seré. Y si soy para hacer el mal, seré. Porque Él hace vasos de honra y vasos de deshonra. La Escritura dice que se iban a levantar falsos profetas. Pero ¿qué iban a utilizar los falsos profetas? Las mismas Escrituras. La misma Biblia. Y iba a contender con el mismo Dios escrito las Escrituras, porque las Escrituras, para entender, solamente que Él se apiade para hacernos entender. Porque si la Escritura dice que estamos ciegos, estamos muertos en pecado, un muerto no puede entender cosas santas. Un muerto, perdóname la palabra, no puede entender cosas vivas. Y también hay una parte de la Escritura que dice, no es el que corre, no es el que quiere, sino de Él que tenga misericordia. No es el que lee, no es el que se amanece, sino de Él que ilumine, que haga entender por su espíritu lo que está escrito en ese libro, porque humanamente así estudies las mejores academias,
Así seas el mejor rabino, el mejor judío. Las escrituras lo vas a leer. Le vas a dar tu interpretación, pero no le vas a dar una interpretación divina. Y antes de llevar a la gente a la vida, lo vas a llevar a la gente a la muerte. Hasta yo les puedo llevar a ustedes a la muerte. Yo también lo puedo llevar a la muerte. Por eso yo les digo, lean, revisen las escrituras. Examinen a lo que ustedes llaman pastor, Cristo, Rey, examinen. Yeshua, el verbo nunca pecó, porque el verbo está en esa carne, nunca mintió. Y el verbo nunca tuvo actos carnales porque era puro. No vivió como nosotros vivimos, él vivió en una santidad plena. Y él nunca pecó. Pero el hombre que dice, pero yo soy el verbo, y vive en pecado, ¿sabe quién es él? Es el hijo de perdición. Porque solamente uno es digno, dice la escritura, es digno. Apocalipsis 5:3, es digno de tomar el libro, de desatar sus sellos. Solamente uno es digno. Y lo desató en el cielo, y los ángeles botaron su corona delante de él y se arrodillaron. Digno eres tú, que fuiste inmolado y has resucitado. Al Cordero sea la honra y la gloria por los siglos sempiternos, y al que está sentado en el trono, a su Padre. Pero ¿qué sucede? La idolatría en este mundo es muy grande. Gente que muestra fotos de sus predicadores diciendo, él es el Cristo. Mira, en Chile hay un Cristo. ¿Puedes creer? Jesús dijo, no le creas. ¿A quién vas a creer? ¿A lo que predica un hombre? ¿O lo que dijo Jesús? No le crea, porque falsos cristos se van a levantar. Falsos profetas. Hay muchos que van a decir, pues yo soy el profeta Elías. Si eres Elías, pues yo te diría directo, demuestra, pues haz al altar de 12 piedras, ora a Dios y que descienda fuego del cielo, porque esas son las virtudes de Elías. Ora pues para que se cierre el cielo, resucita muertos, porque cuando un profeta dice ser un profeta, tiene que hacer lo que está escrito. Por eso dice, ni una jota, ni un tilde va a perecer de la ley hasta que todas las cosas se cumplan. Y Cristo vino a cumplir lo que estaba escrito. Y todo profeta que Dios levante en este siglo, en el siglo, no, ya no va al siglo venidero porque estamos en el tiempo final, tiene que ser lo que esté escrito. Por ahí, predicaron de los 2 olivos. Algunos dicen que es Elías, Moisés, según el libro de Apocalipsis 11, 3, 4. Y por ahí hubo un profeta que dijeron, él es el profeta. Él va a morir y va a resucitar a los 3 días y medio. Llegó anciano, murió y no resucitó. ¿Dónde quedó esa predica? ¿No quedó en una mentira? ¿No quedó en un engaño? Yo le digo, Dios, el Altísimo, puede engañar en la boca de sus profetas. Se puede predicar unas profecías de 10, 15, 20 años y llega a una edad y muere. Y todas las ovejas quedan sin pastor, sin enseñanza, y cada quien hace lo que quiere y se pelean con abogados, se pelean. Y es increíble, ¿eh? Hasta se mandan presos, están en la justicia, están pagando abogados. Tremendo, tremendo. Y eso no solamente sucede acá en el Perú, está sucediendo en todos los lugares.
Han predicado, ha habido por ahí que predicaron de un profeta. Cuando él se ponga la túnica, vienen los 7 años de hambre. Le pusieron la túnica y no vino nada. ¿Cómo quedó esa prédica? ¿No quedó en una mentira? ¿Y qué dice Dios? En Deuteronomio 13:1 dice, si un profeta se levantare y predicare y hablare y no aconteciere, no le tengas miedo, porque Dios no habló en la boca de ese profeta. Y si aconteciera alguna señal y el profeta te dice, hay que alabar a otro Dios que no sea Jehová, ese profeta debe de morir apedreadas. Pero ¿quién hizo esto? Dice que Jehová utilizó a esa profeta para probarte. ¡Wow! Tremendo. O sea que Dios utiliza lo malo para probarme. Dios permite que haga las señales, que haga los milagros, que haga todas esas cosas para saber si yo lo amo solamente a Él. Lo amo a Él en espíritu. Respeto a Él. O porque un hombre es un milagro, ya ese hombre hay que adorarlo, arrodillar, Él es Dios, Él está. No, no. En la antigüedad, Dios, el Altísimo, hizo una convocación con sus ángeles y quiso que un hombre vaya a la guerra. Y Dios convoca a sus ángeles a la derecha y a la izquierda. ¿Qué hago para que allá vaya a la guerra y muere en la guerra? Un ángel sale y dice, yo haré esto, seré así. El otro sale, yo haré esto. Y sale el espíritu de mentira. Jehová no miente. Yo me introduciré en su boca de los profetas. Y los profetas eran israelitas, ¿eh? No eran judíos, no eran de allá, eran del pueblo de Israel. O sea que me está diciendo, por eso dice, maldito el hombre que se confía en otro hombre. O sea, yo soy maldito si me confío en un hombre y ese hombre, por ver una señal, por ver algo, me confío y digo, Él es Cristo, Él es el Dios, Él es el Padre Israel. ¿Qué cosa? Me pongo a cantarlo, a alabarlo y lo dejo a un lado a Jehová, lo siento. Lo pongo en última persona. Desde ahí ya estoy con la maldición de Jehová. O con la maldición de Yahweh o del yo soy, como algunos lo conocen, o del Altísimo Dios invisible. Porque a Él no se le puede canjear por nadie. Aún Jesús enseñó eso. Si Jesús, siendo el Hijo, cuando le dijeron Padre, ¿por qué me llamas Padre? A ningún hombre en la tierra le vas a decir Padre, y eso lo dijo Jesús. Solamente tenemos un Padre que está arriba. El que está en los cielos, Él es nuestro Padre. Y Él prohibió. Pero si yo agarro y le veo a un hombre y le digo, Padre, que tú eres mi Padre, que tú eres esto, y me arrodillo, ¿sabe lo que has hecho? Has pisoteado la palabra del verbo de Dios. Has pisoteado su palabra. O sea que su palabra del verbo de Dios no sirve para nada. Y esa es una gran tristeza. Y me llena de tristeza de yo haber ido, haber visto esto, haber visto estas barbaridades en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchos templos. Además, eso no es templo, no es iglesia, porque Dios no habita en templos hechos creados por manos de hombres. Dios habita acá, desde el momento que tú crees. Señor, háblame. Señor, quiero escuchar tu voz. Enséñame. Reconozco que soy un pecador miserable. Yo quiero escuchar tu voz. Quiero que me hables. Hablaste a Moisés, la hablaste a Abraham, la hablaste a Jeremías. Yo también quiero escuchar tu voz, pero no la voz de un hombre, no la voz de un predicador, porque tu palabra dice, seremos enseñados por tu Espíritu. Yo quiero ser enseñado por tu Espíritu. Yo creo. Quiero que cuando yo me eche a dormir tú me hables.
Quiero escuchar tu voz, quiero que mi espíritu esté con tu espíritu, quiero sentirte. Quiero que tú me enseñes, quiero que tú seas mi pastor. Llórale, supla. Dice la Escritura, el que buscare a Jehová. No dice que el que buscare a un humano. El que buscare a las cosas que están acá arriba, a él tiene que responder. Él dijo, el que me buscare me va a encontrar. Para yo buscarlo a él, tengo que llorar, botar mis lágrimas, tirarme, ayunar. Tengo que dejar de codiciar. Si veo a las hermanas que son bonitas, me atraen. No, tengo que irme a un lado, tengo que hacer el sacrificio vivo en mi cuerpo. Como dice Hebreos 12:1, sacrificar a mi cuerpo y decir, por ti hago. Yo quiero que me hables porque creo en ti, que tú eres un Dios vivo. Acá dice tu palabra. Yo creo que tú eres un Dios insistente, háblame. Mira todo lo que estoy dejando. Estoy dejando esto, estoy dejando esto, estoy dejando esto, porque yo creo que tú hablaste a Abraham, yo creo que tú hablaste a Moisés, yo creo que tú hablaste a Jeremías, yo creo, y tu palabra dice en primera de Juan 2:27, que nosotros vamos a ser guiados por la unción del Espíritu Santo, no por un hombre. Háblame, desístele, llórale, háblame. No cierres tus oídos, no me des tus espaldas. Háblame, Señor. No dice que fe es creer en ti, que tú eres un Dios existente. Yo creo. Quiero escuchar tu voz. Existe. No dice que toca. Se le abre. El que busca recibe. Y la Escritura enseña bien claro que Primera de Reyes 22, como una historia, si quieres léelo del 22, que Dios llamó, convocó. Y ese espíritu de mentira entró en boca de 100 profetas. Y los 100 profetas le decían, es mentira, si vas a ir allá, vas a vencer. Y uno se levantaba con un cuerno, vas a cornear. O sea, que Jehová te entre en su nombre. O sea que en nombre de Dios, en el nombre hasta de su Hijo, Satanás está permitido que él predique en su nombre. Que él hable en su nombre con mentiras. Por eso hay muchas congregaciones que utilizan el nombre de Jehová y de Jesús, de Yeshua, para lucrarse con dinero. Porque ahí está escrito, vinieron en el nombre de Jehová y dijeron, Jehová. Jehová permitió que utilice su nombre. El espíritu de mentira es el diablo ya. El diablo, los ángeles mentirosos. Porque ese hombre estaba andando mal y el pueblo estaba mal, andando mal. Solamente había un hombre que andaba bien. Y le dice uno de los que estaban ahí, no habrá otro hombre que profetice. Sí hay uno, pero ese no, ese que ni venga, porque ese me maldice. Por si acaso que venga. Va, lean ese capítulo 21, 22, 23, Primera de Reyes, léanlo. Éntrese ahí, concéntrese ahí, Señor, a entender. Ilumíname, llórale. Y ese hombre llega y todavía el que va le dice, anda, dile tú. Mira, 100 profetas todos dicen que va a vencer, que va a ganar, que lo va a cornear. Tú también di lo mismo. ¿Y sabe lo que dice este hombre? Lo que Jehová, Dios, el Altísimo Jehová, o Yahweh, ¿no? Que la palabra que él ponga en mi boca, eso hablaré. Sea para bien o para mal que me maten, eso voy a hablar. Nosotros debemos de hablar eso. Yo no voy a hablar lo que a mí se me pegue la gana, o lo que me dice un hermano, o lo que me dice una hermana, pero me dice, adóralo a él. Yo no voy a hacer eso, yo tengo que hacer lo que me dice Jehová y lo que está escrito en la Escritura. Así me maten. Llegaron, lo llevaron. Y le dijo, yo voy a ir a Rayá, voy a ir a la guerra. ¿Tú qué dices? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué te habla a ti? Mira, ¿qué te habla? ¿Qué te comunica? Si tú vas a la guerra,
vas a morir. He visto que el Señor, el Altísimo, ha convocado a todo su ejército, a la derecha, a la izquierda, a los buenos y a los malos, es su ejército. Hasta el diablo, sus ángeles, están también al servicio de Dios, por si acaso. Increíble. Si agarramos de Job, ¿acaso el diablo fue directo y le metió una cachetada a Joya y le hizo? No. Él fue a pedir permiso, Señor. Fue disimuladamente. ¿Dónde vienes? Yo vengo de andar y rodear la tierra. ¿No has visto a mi siervo? ¿Cómo lo va a ver si tú lo has bendecido? No lo puedo ni tocar. Quítale la bendición. Uno, quítale para yo poderlo tocar. Quítale todo lo que tiene. Dos, quítale todo y vas a ver cómo te blasfema. Ese te sirve porque tú lo tienes de balde, le das como un niño, le das todo, es tu preferido. Eso es lo que le dijo, es tu preferido, tú lo amas, tú lo quieres. Pero quítale. No le dijo yo lo voy a quitar, pero ella ya sabía que iba a ser Dios porque Dios lo iba a mandar a él, pues. Quítale pues lo que tiene, vas a ver. Todo lo que tiene, quítale, vas a ver cómo te blasfema, ¿ves? Él te quiere porque tú lo tienes, pues lo amas, no lo puedo tocar, pues ya, no puedo ni mirar, por eso ni lo miro. Eso lo dice, así le dice. Satanás, te lo dejo en tus manos, anda. Anda, y vas a ver que Él me ama. Ese fue el reto. Vas a ver que Él, si tú le quitas todo lo que tiene, Él me ama a mí. Y no va a blasfemar. Y él en sí, él amó a Dios, dijo, Dios me dio, mi Padre me dio, tuve lo bueno, ahora merezco tener lo malo. Gracias, papá, gracias. ¿Ves? No blasfemó. Ahí demostró que amaba a Dios, en las buenas y en las malas. ¿Ves? Después ya viene el otro, pero ahí hubo en el cielo hubo una asamblea. ¿Qué haré? Incluso para Pedro también Jesús dice, he visto subir a Satanás a pedir permiso. Ha subido. Mira, Jesús estaba en la tierra. Yeshua estaba en la tierra. Dice, ha subido Satanás. Lo he visto, dice. Y el Padre estaba en el cielo, no estaba en la tierra. Jesús estaba en la tierra, pero el Padre estaba en el cielo. Lo he visto en visión. Pedro, Satanás ha pedido permiso y te vas a zarandear como el trigo, Pedro. Pero yo he orado a mi Padre, yo he orado para que a ti no te falte la fe. Pedro, me vas a negar 3 veces. O sea que el diablo va a utilizar tu boca, Pedro, pero porque él ha pedido permiso. Tú vas a ser utilizado. Porque así quiere mi Padre que seas utilizado. Tú me vas a negar. Ya estaba el permiso. Ya no podía hacer nada, Pedro. El mal tenía que utilizarlo. Pero ¿quién permitió que sea utilizado Pedro? Pero no lo niega porque él quiso, porque fue utilizado, porque el que está arriba le dio permiso, entra a su boca para que lo niegue a mi hijo. Y él dijo, carnalmente le dijo, yo no te voy a negar. Yo me voy contigo a la muerte. Yo me voy contigo, yo no te voy a negar. Él no tenía ganas de negarlo. Y mira lo que sucede, Pedro se olvida lo que le había dicho Jesús. Pedro se olvidó, dice, cuando lo niega. Y Jesús le dice, Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. El diablo ha pedido meterse en tu boca para que tú me niegues. Eso yo ya lo estoy interpretando mediante la unción del Espíritu. El diablo ha pedido para que tú me niegues. Pero tú no me vas a negar porque tú quieres, porque así
El Padre le ha ido a pedir permiso y el Padre le ha concedido este permiso. Pero yo he orado por ti, para que la fe que tú tienes no se apague, para que tú sigas. Yo he orado por ti, yo he intervenido por ti, Pedro. No, yo doy mi vida, Señor, yo estoy dispuesto a morir. La Escritura también tenía que cumplirse, que todos sus discípulos, eso está escrito, heriré al pastor en Zacarías 13:7, heriré al pastor y todas las ovejas serán esparcidas, solamente uno tenía que morir. Si moría Pedro, iban a ser dos, pero solamente uno tenía que dar su vida. Por eso Dios permitió al otro que se meta. Y Pedro dice que estando ahí, seguía a Jesús y se olvida. Viene una mujer y le dice, oye, tú también eres Galileo, tú también lo conoces, eres su discípulo. Yo no lo conozco. Estaba calentándose, no, yo sé, tú eres su discípulo. No, yo no lo conozco, no sé quién es ese hombre. Y la tercera, ¡cucurú! Y ahí recién se acuerda, ¿qué es lo que he hecho? Él me lo había dicho. Ese es hombre de verdad. Pero un sarnoso que predica, va a haber 7 años de hambre. Otro por ahí predica, cuando yo me muera va a venir el Hijo del Hombre. Por ahí predican tonterías que cuando se muere no suceden. Esos han sido falsos profetas que utilizaron los mandamientos, que utilizaron las palabras de Dios para engañar a muchos. Y el diablo hasta a mí me puede utilizar. Lean las Escrituras. Examinen si lo que hablo es conforme a las Escrituras. A ti también te puede utilizar. Si lo utilizó a Pedro porque Dios permitió, hay cosas que Dios permite. A veces para se levante nuestra fe, para que nosotros seamos construidos como una piedra y seamos duros en el Evangelio de Cristo, porque nosotros somos la iglesia. Y Pedro eso lo edificó mucho. Y ahí ese hombre, vamos a Primera de Reyes 22, le dijo, he visto al Altísimo Dios y todos estos que están acá, todos esos que han profetizado, que te han dicho que tú vas a ganar la guerra, todos tienen espíritu de mentira. Un profeta que miente, que profetiza y no sucede, tiene el espíritu de Satanás. Si yo les profetizo y les digo mañana, digamos así, ¿no? Va a haber terremoto en Lima y no, a tal hora, tal esto, no acontece, soy mentiroso. No predico, no hablo Dios por mi boca, hablo Satanás en mi boca. Porque cuando Jehová profetiza, Jehová tiene que hacerlo porque Jehová no es hombre ni hijo de hombre. Jehová Dios lo hace, al menos que la humanidad se arrepienta y Dios aplaque su ira, como en el tiempo de Nínive, cuando fue a predicar Jonás, se arrepintieron y Dios también se arrepintió de destruirlo. Quizás en ese campo. Pero dice la Escritura, cuando un profeta profetiza y no se cumple, no es de Jehová, porque Jehová no miente. Jehová no engaña, porque el hombre no es el que está hablando, sino está hablando el Espíritu de Dios. Y le dice, todos estos profetas que están acá son mentirosos. Y uno agarra y le dice, ¡plá! Le tira un cachetadón. ¿A qué horas Jehová te ha hablado? Y agarró un esto de buey y se puso en el lomo y dijo así, lo agarró, lo maltrató a Jeremías. Y le miró y le dijo, así como una yunta que tú has agarrado, así te llevarán de esclavo y te arrastrarán. Y agarró el rey y lo metió en una prisión. ¿Ves que este hombre trae maldición esto? Y le dice, ¿cómo conoceréis si Jehová ha hablado en la boca de un profeta? Si cuando Jehová habla en una boca de un profeta y no se cumple, ese no es profeta, les.
Si tú vas y regresas con vida, es porque Jehová no ha hablado. Había un reto ahí de 2 personas, 100 personas que dijeron que vas a ganar, vas a guerrear y vas a ir. Y una persona que dijo, tú no vas a ir y no vas a regresar con vida. Y él se confió en la multitud, en los 100 que le dijeron que sí, que vas a cornear, que vas a hacer esto, que vas a hacer el otro, y no se confió en el otro, que le dijo la verdad. Y encima ese rey, Josías, se disfraza de loco, de pobre, se disfraza todo, se quita la corona, se lo pone a otro. Y dice que un soldado a la aventura, se le escapa una flecha. Y en la flecha como ha ido como un torpedo, y justo en la granura, en el huequito del armazón, ¡plac!, entra en su corazón directo, como si fuera directo como algo que se dice computarizado, dirigible, creo que se dice, ¡fum!, directo y ¡plá! Y le traspasa el corazón. Cuando vieron eso, todos vieron eso, recién dijeron, Jeremías es profeta de Jehová. No, me equivocó el nombre. Ya bueno, el que estaba hablando, por favor, lean, porque yo también como humano me puedo... Él es profeta de Jehová. Recién él profetizó que iba a morir, que iba esto, y fueron y lo sacaron. Ven, que estaba metido en un plan, lo habían metido en un, ¿cómo se llama esto? En un arena movediza, lo habían metido de cabeza ahí, para que muera. Horrible. Qué hermoso, hermanos. Y así está aconteciendo eso. Por eso Jesús dijo, se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Y lo más que nosotros no comprendemos las Escrituras, por la maldad de este mundo, por la maldad, por la idolatría que existe de los hombres entre hombres, el Altísimo Dios permite todas estas cosas. Por eso dice, levantaré espíritu de horror, porque no creyeron la verdad, creyeron más la mentira. ¿Tú sabes cuál es la verdad? Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El camino, la verdad y la vida había descendido del cielo. Es el verbo que estaba dentro del cuerpo de Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. La ley, los mandamientos, los decretos se habían escrito en el corazón de aquel obra maravillosa que Dios hizo, una obra maravillosa en aquellos tiempos, que a mí me había gustado pasar un día con él, ver cómo predicaba, ver y decirle, bendito eres que has venido del cielo, has tomado un cuerpo humano para manifestarte. Bendito eres, Yeshua, bendito eres tú, el que vive dentro de este cuerpo, verbo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Porque el que estaba dentro de ese cuerpo era desde el principio, que había hecho un templo para manifestarse como hombre. Y no solamente se manifestó el verbo, se manifestó la plenitud de Dios, los 7 dones poderosos del Altísimo Dios. Dicha que han visto cómo se fue en 2 virtudes. En carne como hijo de David, como el Rey de reyes, el Rey de los judíos, para sentarse a la derecha de su Santo Padre. Y en espíritu, el Santo Hijo de Dios, el Verbo, porque Dios no es el Hijo de la carne, Dios es el Hijo del Verbo, del unigénito. Y en la carne, Hijo de los profetas, la raíz de David. Un día nomás,
tener esa dicha. Y decirle, enséñame, ayúdame, bendíceme. Pero no tengo esa dicha. De ver sus milagros. Subió en cuerpo y habló estas profecías. Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin? De tu venida, no de otro. Cuando Jesús hablaba y dice, yo me voy y mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estaré en ustedes. Ya estuvo en ellos. Porque ellos ya han descansado, ellos han muerto horriblemente. Muchos de los apóstoles, los discípulos han muerto horriblemente. Y en ellos vino el Espíritu Santo, el cual estará en ustedes, será en ustedes. Porque el poder de mi Padre vendrá sobre vosotros. Y Él, el Espíritu, les va a enseñar a ustedes. Y el Espíritu les recordará lo que yo he hablado. Y Él hablará y dará testimonio de mí. Si yo doy testimonio de otro que no es Yeshua, soy un maldito anticristo. Los hombres que dan testimonio de otro que no es Yeshua, que no es Jesús, que no es el Verbo de Dios, porque hay dos nombres ahí. El Verbo, Rey de Reyes en el cuerpo y en Jesús en la carne. Y el que salvó, y Jesús significa Salvador, pero el que salvó y salva a la humanidad es la sangre que fue derramada, el alma, la vida de Yeshua. Porque en la sangre estaba la vida. Y eso dice en Isaías, Él dio su vida por nosotros. Y no solamente dio su sangre, dio agua. Y dio su espíritu. Le sopló a los discípulos y le dijo, tomad el Espíritu Santo. Pero aún no estaban completos. No le dijo, ya toman el Espíritu y vayan. No, todavía esperen ahora en Jerusalén. Yo subo y les voy a rogar a mi Padre. Le voy a rogar. Rogar es suplicar. Y el Padre mandará su poder de Él sobre vosotros. Cuando hayan recibido la virtud, el poder de mi Padre, salgan y prediquen en mi nombre. Y yo predico en el nombre de Jesús y en el nombre del Verbo de Dios. Porque el Verbo de Dios, su nombre no lo ha cambiado. Él sigue siendo la palabra que permanece para siempre. La palabra que se hizo carne para manifestarse como hombre. Y se subió al cielo y se sentó en dos plenitudes. Así como me ves en carne, un cuerpo glorificado, que lo glorificó en la tierra, un cuerpo terrenal, porque Él no vino en carne y hueso. La carne y el hueso fue hecho dentro del cuerpo de María. Y se fue en dos plenitudes, en cuerpo y en espíritu. Y se sentó a la diestra de Dios como hijo de hombre y como hijo del Altísimo. Los dos se sentaron ahí. Y esta vez va a venir igual como se fue, como dice Hechos 1, 9, 10, 11. Así como habéis visto ir al cielo. ¿A quién vieron ir al cielo? El cuerpo. Pero no lo vieron al Verbo, porque al Verbo no se le puede ver, porque es espíritu. Así como lo ves ir al Verbo, al cielo, a Jesús, al Verbo, porque se va en ese cuerpo, así como lo habéis visto ir, así va a volver. No que por ahí muchos dicen que Jesús ha nacido por segunda vez. Jesús ya no nace por segunda vez. Su hueso ya está formado. Nacer de nuevo sería que su hueso se vuelva un feto.
Y nacer de nuevo sería ir de nuevo a la cruz. Porque el destino del Hijo del Hombre es llegar a la cruz. Y eso está escrito en el libro de San Mateo 17:21. 18:21 también creo que dice. Le dice a sus discípulos, vamos a Jerusalén porque el Hijo del Hombre va a ser entregado como está escrito. Lo golpearán, lo maltratarán, lo entregarán los sacerdotes, lo crucificarán, lo matarán y al tercer día resucitará. Cuando Jesús hablaba del Hijo del Hombre, estaba hablando de su cuerpo, de su cuerpo. El Verbo hablaba de su cuerpo, porque el cuerpo, si era el Hijo del Hombre, era de la descendencia de David. En su carne era hijo de David. Por eso en Lucas 1:35, 36, 37 dice, y este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y será llamado Hijo de David. Hijo del Altísimo y será llamado Hijo de David. O sea que tenía dos padres. Uno de lo alto, en espíritu y en la carne, hijo de los profetas. Por eso dice San Mateo 1:1. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y Jesús en Apocalipsis 11, 21, 16 dice, yo soy el descendiente de David. Pero el Verbo no es descendiente de David. El Verbo viene del cielo. Y el Verbo no tiene tribu, pero sí la carne. Bueno, ya me están pasando la voz, se termina. Bueno, y nacerían falsos profetas, falsos cristos. Incluso hay cristos adúlteros. Cristos que dicen que han tocado a una mujer. Hay uno en el Perú, no sé, por ahí, que ha tenido relaciones, ha engendrado un hijo, una mujer, y ahora dice que su hijo es el Cristo. Ese humano no salva ni a las pulgas, ni yo salvo a las pulgas. El Cristo glorioso, el que tenemos que creer, ser bautizado en su nombre, en el nombre de Yeshua, por la palabra que es el Verbo, para tener vida eterna, se encuentra en los cielos. Y cuando Él va a venir, todavía tiene que pasar, después de los falsos profetas, viene la marca de la bestia. Después de la marca, entrando ya la marca de la bestia, ya en una guerra, en una lucha, ya en los últimos tiempos se levantan los dos olivos que todavía no se ha cumplido. El sol tiene que tornarse en tinieblas. Eso dice en San Mateo mismo. La luna tiene que llorar sangre. Las estrellas del cielo van a caer. El mar se va a convertir en sangre. Y entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, así como el relámpago que relampaguea del oriente al occidente. Jesús no viene del oriente al occidente, o sea que viene un planeta. Jesús ha subido del oriente y todavía no llega. Los aviones van y vienen cada rato. O sea que la nube está que se demora, está que viene despacito. Está pasando 10.000 años, o sea que Dios en segundos está que se mueve. Él ya dice en la Escritura que Él viene con millares de ángeles celestiales, Él viene de arriba. Él no viene del oriente, Él viene de arriba, sino que está haciendo Jesús. Jesús está haciendo un ejemplo, así como el relámpago que relampaguea del oriente al occidente o del occidente al oriente. Así cuando el relámpago se ve, ahí se va a manifestar con sus ángeles del cielo. Nosotros no somos ángeles. Pero hay una congregación que dice que somos ángeles. Seremos igual como los ángeles, semejante a los ángeles, lo dijo Jesús, un parecido a los ángeles, pero no somos ángeles. Y entonces va a haber la resurrección. Y en el aire, dice 1 de Juan 4:16, dice, en el aire que escribe Pablo, y esas palabras, si ya Cristo está en la tierra, ¿dónde han resucitado los muertos? El sol se ha convertido en sangre, la luna ha llorado, las estrellas han caído. Entonces dice, vendrá, y los que están durmiendo en el polvo van a ser despertados. Y Jesús dijo cuando estaba en la tierra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
el que cree que el verbo, el que cree en Yeshua, en verbo, porque los dos estaban ahí formando un solo cuerpo, el que cree tendrá vida eterna. Y aunque esté muerto yo, la palabra, yo lo resucitaré, porque los que van a escuchar, los que están durmiendo, es la palabra. ¡Pla! Van a escuchar, y esa palabra lo va a levantar, lo va a resucitar a todos. Lo va a volver a transformar. Y van a salir de su sepulcro. Y todas las gente van a ser reunidos delante del templo del verbo. El templo es una carne, no es una casa. Jesús, el verbo, cuando descendió, fabricó, construyó su templo, porque la Escritura, muchos rabinos están esperando que venga el Cristo a edificar el templo de Jerusalén nuevamente. Oye, ya el templo ha sido edificado. Y el templo que fue edificado era el mismo cuerpo de Cristo. Estos materialistas están esperando. Ya fue edificado. Y como fue edificado, subió en cuerpo al cielo, y ahora viene en cuerpo en su templo glorioso, que es su cuerpo. Ese cuerpo que fue creado en María. Ahora nosotros también somos templos, ¿eh? Somos pequeños santuarios, pequeñas iglesias de Dios. Somos el templo de Cristo. Pero el templo de los templos llegó a la cruz. Y ahí cumplió todas las profecías. Resucitó, subió al cielo y siguió cumpliéndose la profecía de Salmo 111. Ahora viene, ya no como la primera vez, porque la primera vez vino en espíritu. Ahora viene dos, el verbo y el cuerpo. Qué hermosa profecía. Yo hay muchas cosas que a veces me guardo, que no lo digo todo, porque hay personas que no comprenden. Pero si ustedes creen en otros Cristos, aparte de este verbo que es el templo de Dios, todititos, les voy a decir así, están para el infierno. Porque el verbo va a venir con voz de arcángel. Todos los que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados. Y delante de él van a ser reunidos, delante de su templo, delante de su cuerpo. Y él va a decir ángeles. Va a apartar a las ovejas y a las cizañas. A las ovejas le van a decir: bendito de mi Padre, tienen el reino preparado para vosotros. Un reino preparado, no es esta tierra, un reino preparado para antes de la fundación del mundo. Los que están a la izquierda le van a decir: malditos, apártense de mí, porque no creyeron en este templo que yo he edificado. Porque no creyeron en mí, no creyeron en mis palabras, no guardaron mis leyes, no guardaron mis mandamientos. Y el grande mandamiento que está escrito en la ley es amar al prójimo, amarlo a Jesús, amar esa carne. Ese es el mandamiento grande en la ley. Por eso dice, el segundo, el primero es el Padre, y el segundo es el Hijo. Yo y mi Padre, no dijo por la carne, dijo por lo que estaba dentro. Yo y mi Padre uno somos. Porque si hubiera dicho por la carne, yo y mi Padre uno somos, el Padre no es carne y hueso. Entonces quiere decir que yo soy carne y mi Padre es carne y somos uno en la carne. No. Yo y mi Padre uno somos, lo dijo por el Espíritu. Y todos nosotros somos uno por su Espíritu. Bendito los que creen en Yeshua, en Jesús, el templo del verbo de Dios. La paz, la misericordia de Cristo. Y tengan cuidado con esos falsos Cristos, falsos profetas que se han levantado. Y hay muchos en Cineguía. Hay muchos en Bolivia, muchos que están diciendo: ya está el Cristo. Está en Cineguía el Cristo. Jesús dijo: no creas si te dicen que está en mi casa tomando café. Si está en el cerro, no creas, porque se van a levantar, porque el Cristo ya fue levantado en la cruz, ya resucitó, ya subió al cielo y ahora viene con poder y gloria. Porque Jesús no va a venir a recibir poder. Él es santo, puro. Él ya no va a venir a morir, porque Él ya está transformado en gloria. Todo poder me he dado en el cielo y en la tierra. Y así como yo recibí poder de mi Padre, esperen en Judea, que ustedes también van a ser revestidos con el mismo poder. Y ustedes van a hacer mayores obras, porque yo voy a estar con mi Padre. Más que lo que yo he hecho.
Según la Biblia, Pedro, con su sombra, o sea, la sombra de Dios, hacía milagros. Y no está registrado que Jesús con su sombra hacía milagros. Y pero Pablo, Dios, no ellos, hacía grandes señales, grandes prodigios. En un día se convertían 5,000, 10,000 almas, porque ellos predicaban quién era el Verbo. Ellos predicaban quién era, qué cosa era la carne y qué cosa era la nube gloriosa que los cubrió. Y le dijo, tú eres mi hijo amado. Mi alma, mi espíritu ha tomado contentamiento. A Él escucha, a Él escucha. Él es la voz de la vida. Porque cuando Él venga, con su voz nos va a despertar. Y hay que pedirle, despiértame de este sueño, porque también nosotros estamos muertos. Hay dos clases de muertos. Todos los que están en este mundo en pecado están muertos. Y los que están abajo en los sepulcros, ellos no están muertos, ellos están durmiendo. Algunos que han muerto fiel y otros que han muerto infiel. Están muertos vivos y buenos. Y acá estamos en vida, porque muchos que creen en el Altísimo Dios estamos en vida y estamos entre vivos y muertos. Muertos en pecado. San Mateo 8:21 dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Hay dos clases de muertos. Uno que está en vivo y otro que está enterrado. Por eso en Daniel 12:2 dice, y se despertarán, unos para vida y otros para condenación. Y los que están vivos, cuando Cristo venga, entonces van a haber muchos vivos. Los buenos estarán para vida y los que están pecando, adulterando, fornicando o idolatras, será para condenación. Existe uno solo que nos puede llevar a la vida eterna. En Él está el mandamiento, está la ley, está el decreto, y esa ley se traspasa en nuestros corazones. Porque ahora nosotros somos ministros de Cristo, ministro de su palabra. Y la palabra es verbo, la palabra es vida. Y esa palabra que yo predico, que yo anuncio, no son mis palabras, son palabras de Él. Nada es mío, como dijo Jesús. Las palabras que yo hablo no son mis palabras, San Juan 12:49-50, son de mi Padre. Y sé que sus mandamientos son vida eterna. Porque gracias que Jesús aguardó, sufrió las tentaciones como yo estoy sufriendo, sufrió como Pedro, como todos. Él sufrió humanamente. Y yo sé que sus palabras, yo sé que la palabra de mi Padre es vida. Y nosotros tenemos que saber que la palabra de su Padre es vida. ¿Y qué es la palabra? Es lo que salió de Él. ¿Y qué es lo que salió de Él? El Verbo hecho carne. Bendito sea el Señor. La paz de nuestro Dios altísimo, del Verbo hecho carne y de Yeshua, sea con vosotros. El templo glorioso de Dios se manifestó en la tierra. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y dónde estaba el reino de los cielos? Metido en un cuerpo. Y dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y paz por el Espíritu Santo. Libro de Romanos 14:16. Reciban bendiciones y seguiré armando más y más. Son 133 videos con esto. Hermanos, si hay alguien que sabe manejar el internet, porque yo he metido en YouTube solamente 15. Yo quiero que alguien me ayude, alguien en la obra que me ayude a meter estos videos en YouTube. No para gloriarme yo, sino para predicar la verdad. Y la verdad nos hará libre. ¿Y quién es la verdad? El Verbo de Dios. Y esa verdad nos hace libre cuando entra en nuestros corazones. ¿Y de quién nos hace libre? De los espíritus inmundos que están viviendo en nuestro cuerpo. Nos hace libres, nos lo saca, nos libera, nos limpia nuestro corazón y ahora somos siervos de Cristo. Ya no vivo yo, más el Verbo vive en mí, porque no puedo decir que la carne vive en mí. Si yo digo que la carne vive en mí, no puedo decir, pero sí puedo decir que el Verbo, el Cristo, vive en mí. Paz con Cristo.